gente que llega buscando también como sueños, ilusiones y quiere que su familia esté allí bendecida donde van. Y el tema de justicia, quisiéramos preguntarlo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo está viviendo usted allí en medio de la comunidad hispana? Bueno, primero que todo, yo creo que es un caminar, así como caminó San José con la Virgen por esas tierras de Egipto para salvar a su hijo. Así estamos también nosotros los sacerdotes, los obispos, trabajando con una comunidad inmigrante que en los últimos años ha sido bastante golpeado con unos sistemas injustos de migración que verdaderamente no nos han beneficiado, sino que todo lo contrario, han separado a las familias. Como ustedes pueden ver, hubo una forma muy dura cuando muchos de los niños de familias que atravesaban la frontera fueron enjaulados y donde el mundo se quedó absolutamente callados. Los únicos que pedían justicia eran las iglesias, eran nosotros los que estábamos trabajando con la parte inmigrante. Pero déjame decir una cosa, sí, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Yo creo que la figura de San José, permítanme felicitarlos a ustedes, es grandioso. Primero, se ha hecho justicia en nuestra liturgia, en nuestro misal. Recordemos que anteriormente no se mencionaba a San José y ahora en la plegaria eucarística se dice y su esposo San José. El Papa Francisco, nuestro amado Papa, afortunadamente pues sacó del anonimato a San José, porque San José pues, como tú decías al comienzo, Marjorie, ha sido una persona que ha estado en silencio, se sacó en silencio. Ahora, San José para nosotros los inmigrantes, para todas las personas que estamos buscando un mejor mañana, para las familias, para los hijos, etcétera, pues es algo de que es el hombre justo. Siempre se ha dicho el hombre justo, es nuestro patrono. Lo tenemos, por ejemplo, los mexicanos, los centroamericanos, lo tienen a la Virgen de Guadalupe como la bandera de pedir la justicia, pero ahora con San José es nuestro patrono porque tiene su cayado. Recordemos que es una de las cosas más lindas que vamos a hablar ahora y que nos ayuda mucho, pero el dolor lo hemos mitigado a través de la figura de San José. Muy bien, Padre Manuel. Padre Manuel, por favor. Pues Padre Hoyos, una de las, digamos, de los títulos de la Fratelli Tutti habla sobre la destrucción de los sueños. Creo pues que San José figura para nosotros en ese sueño de hacer el sueño de Dios, de permitir también el sueño de Dios para todos nosotros, que es la salvación. San José muestra allí también ese reconstruir los sueños. Si hay otros que destruyen sueños, nosotros los cristianos estamos llamados a construir los sueños. ¿Eso sería justicia, Padre? Bueno, una gran pregunta. Yo creo que esta es la pregunta bomba, y yo creo que bomba espiritual. Claro, nosotros somos, cada uno tenemos una responsabilidad, así como, por ejemplo, el ángel le habló a San José del acompañamiento a tener a la Virgen María, y se formó un sueño, el sueño de Dios. Yo creo que ese sueño de Dios se fue forjando a través de la obediencia, a través del sometimiento de San José de acompañar a la Virgen, que era una persona joven. Y la gran responsabilidad de él, esta es una responsabilidad de todos nosotros, donde a través de una solidaridad mundial debemos crear esa justicia. Y yo creo que esos sueños se van tejiendo. El inmigrante, por ejemplo, en mi caso, que es con lo que yo trabajo, tiene un sueño de salir adelante, de conseguir un trabajo digno, etcétera. Los estudiantes tienen un sueño especial. Nosotros los católicos, los cristianos, tenemos un sueño de nuestra salvación, de vivir mejor. Entonces esos sueños sí se pueden tejer, y yo creo que San José es el artífice. Él soñaba con crear, por ejemplo, algo dentro de su taller, y ese taller de San José es un taller de sueños que cada uno de nosotros debemos hacerlo. Esto es un tema bello. Ustedes ahora han abierto le han dado una amplitud a lo que es la figura de San José, empezando por su justicia, y yo creo que esto es fundamental para todos nosotros. ¿Cómo darle a entender a las personas el día de hoy que nos están impulsando a vivir la experiencia de el aborto, a vivir la experiencia de la eutanasia, y como también países latinoamericanos que también están en migración, que usted ha recibido también personas de pronto de estos lugares, están incrementándose en número de ese aval, o sea, de querer esta situación para sus pueblos? ¿Cómo hablarles de justicia en la figura de San José?
Bueno, es mucho. San José tiene en sí, Padre Manuel, algo muy importante de admirar. Yo admiro mucho a San José porque San José primero acompaña a la Virgen María. Imagínense que todo el mundo lo estaba criticando, primero porque vivía con una joven, se podía haber juzgado, habían podido haber condenado porque era una persona mucho menor que él. Y segundo, lo que está haciendo San José es un acompañamiento. Podía haberle dicho a María, bueno, vamos a abortar porque pues imagina, está primero nuestra credibilidad, está nuestra imagen y no está bien. Y no, él se sometió a lo que Dios le había pedido. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. El mundo tiene que reaccionar. Dios, atención, queridos hermanos, Dios ha hablado con el COVID, ha hablado con las enfermedades, ha hablado con las pandemias. Y nosotros estamos produciendo nuevas pandemias, como es la eutanasia, como es apoyar el aborto. Entonces es increíble cómo tenemos nosotros gobernantes que son corruptos y la gente todavía está alcahueteando todas estas formas de apoyar, quedarse callados. La gente ni siquiera hace vigilias al frente de los lugares de abortos. Hay que salir, tenemos que protestar. Nosotros los católicos estamos muy callados. Ander decía algo muy importante, tenemos que crear nuevas ideas. Tenemos que hablar, tenemos que tener una nueva voz, tenemos que dejar ese miedo atrás. Tenemos nosotros que ser verdaderamente cristianos como San José. A San José no le importó absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Él sobrepasó una sociedad que lo podía juzgar, que lo podía condenar, y sobre todo eso sabía que por encima de todo lo que podían estar haciendo estaba Dios, estaba el mandato divino, y es lo que nosotros tenemos que tener conciencia, tomar conciencia. ¿Hasta cuándo? Por favor. Por eso vemos que tenemos gobiernos corruptos en toda parte. Colombia, por ejemplo, necesita una nueva voz. Yo estoy aquí en Cali, he venido desde Washington a apoyar a la arquidiócesis de Cali en los comedores comunitarios, en las ollas comunitarias, porque quiero tener una experiencia con las comunidades inmigrantes, porque quiero ver esa cantidad de San José trabajando para una justicia social. La justicia empieza dándole alimento a los hambrientos, poniendo en práctica las obras de caridad y de misericordia, que es lo que estaba haciendo San José. Yo me imagino que en San José no hacía, dentro de un hombre justo, mesas cuadradas. San José lo que hacía era mesas redondas para que todos cupiéramos, y es lo que me gustó de Ander, es la inclusión que tenemos nosotros que meter, pero una inclusión dirigida, una inclusión pastoral, no una inclusión libertina. Mucho cuidado. Eso me parece importantísimo, padre, y además en dos aspectos que quisiera que reflexionáramos, por favor. Primero, cuando hablamos a San José como el hombre del silencio, no quiere decir que sea el hombre de la quietud, ¿verdad? No es que se muestre haciendo cosas, no, es que él sabe lo que debe hacer, sabe cuál es su misión, y en silencio la hace, pero la hace a conciencia y a corazón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la carta que nos regala el Papa Francisco, esta carta hermosísima con corazón de padre, y usted ahí lo mencionaba también, él asume, San José asume su realidad, asume la realidad. No se queda renegando de porque es que no, este no era mi sueño, este no era mi deseo, esto no era lo que yo quería, estos no eran mis planes. No, asume lo que está pasando, escucha la palabra del Señor e inmediatamente lo hace, y lo hace con convicción. ¿Cuáles son las enseñanzas de esos dos aspectos que nos deja a nosotros hoy para actuar hoy, aquí y ahora? Padre. Bueno, primero recordemos que San José empieza a darle pauta al cuidar a este niño que viene a ser el gran Mesías, primero de responsabilidad, asumir responsabilidad desde el punto de vista que nosotros, los bautizados en Cristo Jesús, vamos a rendirle cuentas a Dios, no a los hombres. Tenemos nosotros que mirar, que asumir ese papel de verdaderos hombres comprometidos con la palabra de Dios y poner el evangelio en acción. Y nosotros lo que pasa es que, vuelvo y digo, San José en su silencio hacía cosas extraordinarias. ¿Qué más que el apoyo? Salía, muchas veces no conocemos nosotros, por ejemplo, la labor de él, pero su labor yo creo que fue la más grande. ¿Por qué? Porque en el silencio seguía trabajando. Muchas veces las grandes batallas se ganan no con las armas, no con los gritos, se ganan es con la inteligencia, y se ganan es con la oración. Y San José era un hombre justo que oraba en silencio, trabajaba, apoyaba, salía. Imagínense que con solamente crear conciencia a Jesús,
Por eso se dieron muchas cosas grandes, porque fue el apoyo más grande que hubo. Entonces es una parte justa. Nosotros como iglesia, el Padre Manuel, los obispos, los cardenales, los arzobispos, el mismo Papa Francisco nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Si todos nos pusiéramos nosotros a mirar al Papa Francisco como el nuevo San José, verdaderamente la iglesia tendría una visión totalmente distinta, más dinámica. Pero lo que hacemos nosotros es criticar, hasta los mismos sacerdotes. Da vergüenza que los sacerdotes critiquemos al nuevo San José, que es el Papa. Yo lo amo y sigo las enseñanzas porque es lo que la humanidad necesita a gritos hoy en día. San José nos presenta a nosotros de una forma muy bella, hermosa, porque él nos sigue guiando, nos sigue mostrando a nosotros una visión revolucionaria. Revolucionaria es de hechos, sí, no de desechos, que es lo que verdaderamente hemos confundido hoy, mis queridos hermanos. Los jóvenes tienen que mirar una nueva perspectiva y lo estamos mirando. Jóvenes que están tomando conciencia, así como el grupo que tiene Anderson y muchos que hay en los grupos juveniles en Colombia, en los Estados Unidos. Los jóvenes ahora están orquestándose de una forma musical. ¿Por qué? Porque están siguiendo el ejemplo de San José y les llama mucho la atención. Mire que el Papa tiene una inteligencia y una visión tan grande que ha puesto a San José como gran modelo, y a los jóvenes les gusta, les entusiasma, porque no es mucho ruido, mucho esto, sino acción. Padre, usted hablaba ahora de algo importantísimo, y hablando de la justicia, hablaba de San José con su cayado. ¿Qué significa ese cayado en San José, y qué significa para nosotros, y cómo lo hacemos vida en nosotros, Padre? Bueno, primero que todo, San José se apoyó no en un cayado cualquiera. Él como carpintero podía haber hecho el cayado más fino de todos. No, se apoyó en el cayado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo guiaba y que le daba sabiduría. Recordemos, porque a él le tocó cuidar los dos tesoros más grandes que tenemos nuestra fe, en nuestra iglesia, como son la Virgen María, la tenía que cuidar, y tenía que cuidar ese retoño que venía del cielo. Él sabía, imagínense la gran responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Entonces, ese cayado nos viene a traer a nosotros, si lo volvemos nosotros y lo simbolizamos, tiene que brotar la gran flor, el gran lirio, que brota para darnos unas grandes virtudes, que es lo que cada persona, cada padre de familia tiene que hacerlo. Por ejemplo, él lo hacía y su cayado era la virtud más grande del acompañamiento. Por eso nosotros como iglesia acompañamos, los sacerdotes acompañamos a todo tipo de personas, no solamente a los pobres, acompañamos a las personas de clase media, a las personas que tienen buenas bases económicas, pero también aquí es un ejemplo del cayado, así cuando nosotros estamos preparando una pareja para el matrimonio decimos que tienen que ser un trípode, esposa, esposo y en el centro Cristo. Aquí también ponemos nosotros un trípode que es esposo, esposa y San José, porque hay mucha gente que dice, es que ya no tenemos intimidad, ya se nos acabó el matrimonio, nos vamos a divorciar, que esa es otra plaga, es otra pandemia que tenemos, la cantidad de personas que se separan porque piensan que no tienen intimidad. Y San José fue acompañando a la Virgen, no necesitaba tener intimidad. También dentro de los matrimonios puede haber eso, para que recapaciten y vean que la prioridad son los hijos y que el amor se tiene que mirar de otra forma distinta, y es el acompañamiento de San José. Por eso San José es un gran patrono de los matrimonios, es el cayado, es la fortaleza, es donde nos apoyamos, es el hombre, vuelvo y digo, es la justicia que debe haber dentro del amor hoy en día, que es lo que nos hace falta a nosotros. Tenemos que ir por el mundo regando, sembrando amor para que florezca y cambiamos esta sociedad. Después de esta pandemia, ¿qué va a pasar? Pues va a volver a aparecer San José. Vuelvo y digo yo, es la visión más grande de San José que nos muestra una esperanza. Hoyos, usted nos decía que San Francisco, el Papa Francisco es el San José de la actualidad. Nos ha invitado el Papa Francisco a ser también aquellas personas que reconozcamos en el otro la figura de Dios, de un hermano, sobre todo también en esa búsqueda de igualdad. La situación, por ejemplo, con la mujer, ¿no? Él dice, bueno, se pueden hablar discursos, se pueden elevar estas ideas en la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, pero en la acción no se ven implementadas. Una de
estos ejemplos que últimamente nos ha dado el Papa Francisco, es el ministerio del acolitado y el lectorado para las mujeres, que ya se estaba dando en nuestras iglesias, pero que él ahora lo hace, lo hace redactar en el derecho canónico. ¿Cómo esto abre también la discusión o la apertura también de una iglesia que ha sido tildada a veces de apartar a las mujeres de cierta ministerialidad dentro de ella, ¿no? Padre Manuel, buen punto. Yo creo que usted, que es un hombre tan inteligente, deberíamos de tener otro programa para hablar sobre esto. Mire, San José, me decía Marjorie, acerca del cayado de San José, acerca del bastón de San José. El bastón de San José simbolizado, recordemos, San José se representa con su bastón de azucena y nardo, y también con un serrucho al lado. Entonces, es muy importante. El Papa Francisco lo que está haciendo es abriendo ese bastón para que en la azucena y en el nardo empiece a salir el olor a Cristo, el olor a la santidad. Abre esa azucena para que el mundo entienda, sobre todo el mundo católico, que aquí no estamos la iglesia jugando quiénes son conservadores, quiénes son liberales, quiénes son carismáticos, quiénes son marianos. No, aquí es una inclusión que el mismo San José tenía ahí, es el gran tesoro que nadie lo ha abierto, lo ha descubierto. Claro, la mujer es fundamental. Aquí no estamos hablando de que es el Papa está empezando a dar a que se dé y a tomar, que la gente tome conciencia del sacerdocio de las mujeres. No, está dándole es la capacidad a la mujer, que la mujer lo tiene. Recordemos que Jesús, cuando iba y predicaba la palabra de Dios, no iba solo, iba con los apóstoles, pero detrás iban las mujeres que lo acompañaban. La mujer juega un papel muy importante dentro de la iglesia. Es lo que los grupos feministas no han entendido. Eso no es el feminismo, es un feminismo erróneo. Se equivocaron las mujeres, se estrellaron contra el muro que no era. Las mujeres, el feminismo es seguir a Jesús. Por lo tanto, ser proclamadoras de la palabra, genial. Mujeres lo hacen muy bien, extraordinario. A mí me encanta que sean acólitas. Buenísimo, que sirvan, que vayan a misionar. ¿Quién dijo que los que van a la selva, que los que van a los rincones más necesitados y está quedando la gente atrás son solo los hombres? No, las mujeres son muy organizadas. Aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de una acción que se nos está dando, y que yo creo que San José, eso es lo que nos está mostrando. Nunca habíamos visto el gran tesoro que tiene San José en su mano. El Papa lo vio, vuelvo y digo, el Papa es visionario. Qué interesante, pongámosle cuidado. Se están abriendo la flor de la azucena y empezamos a oler el nardo. Cuando lleguemos a ese complemento de iglesia, vamos a entender el proyecto de Dios, que todos somos parte de ese proyecto. Interesante. Padre, dentro de ese trabajo y esa búsqueda de la igualdad, ¿verdad? De trabajar el derecho de todos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de la familia, ¿verdad? Absolutamente todos, reconociendo a cada uno de ellos. En ese sentido, yo quiero hablar también de esa realidad que hay en nuestra sociedad, y es el miedo, ¿verdad? La gente se llena de miedo y de temor, y entonces dice, yo no hablo porque de pronto me quitan lo poquito que tengo. Yo no hablo porque es que a mí me importa, y perdónenme la expresión, padre, a mí me importa poco lo que le esté pasando a los otros con tal de que yo y los míos estemos bien, ¿verdad? A mí no me importa porque es que yo estoy amparado por el que tiene el poder y yo sé que a mí me va a dar lo que necesito. Entonces, ese miedo que no solamente nos paraliza para abrir la voz, sino ese miedo también que nos vuelve individualistas, nos vuelve egoístas, ¿sí? Entonces, ¿cómo, si en la sociedad se está manejando este tipo de miedos, cómo empezar a trabajar, primero para visibilizar ese engaño y segundo para nosotros decir, ojo, espérese, si lo que queremos es igualdad, derechos para todos, el bien para todos, tenemos que empezar a trabajar de esta y de esta manera? Marjorie, vuelvo y repito, atención. Ajá. Utilicemos el serrucho que tiene San José. Ese serrucho hay que empezar a cortar muchos miedos, temores, pánicos, ansiedades. Por eso la gente no se muere del COVID, sino de la ansiedad, y ahora se están muriendo y se están quedando en el purgatorio, mis queridos hermanos, porque no estamos trabajando en la obra del Señor. Hay que empezar a serruchar todas esas cosas que nos están jugando. Decimos, es que si no digo esto, es que ya no me ayuda a la gente. La
La gente lo que quiere es mirar la acción. Otros pueden trabajar. Usted no tiene que abrir mucho la boca, como decía esa señora que llamó, para decir cosas que no sirven. No, necesitamos gente calladita que trabaje como San José y edifiquemos la iglesia. Empezar a mover muchas cosas. Vuelvo y digo, no el serrucho, me perdonan ustedes, de los políticos. Yo no estoy hablando de ese serrucho, que eso sí es corrupción. Estoy hablando, queridos hermanos, del serrucho de la maldad, del pecado, de la indiferencia social. Tenemos que volver a mostrar esta iglesia. Nos da esta vergüenza decir que somos católicos, no utilizamos ya una imagen de la Santísima Virgen María. Nos da vergüenza ponernos un escapulario, una cruz, porque entonces los cristianos se van a burlar de nosotros que somos idólatras. Ese es el serrucho que tenemos que echar y decirle: San José, gracias, tenías ese serrucho guardado. Y que olamos, y tenemos que oler todos a Cristo, el aroma del Señor, esparcirlo por todo lado, pero no de una forma figurativa ni gramatical, sino de acción. Y yo creo que tenemos que volver necesitamos un despertar en este mundo, y los católicos no hemos entendido lo que el Papa nos quiere decir. Después, cuando camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y si no lo lleva a la corriente, hacen un cóctel con él, y eso es lo que están haciendo con nosotros los católicos. Haciendo un cóctel con nosotros. Oh, por Dios santo. Y es, padre, invito también al padre Hoyos para que, escuchando estos mensajes, pues también conversemos sobre estas opiniones de los cristovidentes. Dice así: buenos días, para desearles un bendecido y exitoso año para la familia Cristovisión. Muy importante el tema de San José y la justicia. Viene este otro mensaje que dice: totalmente de acuerdo con lo que plantea uno de los invitados al valorar el papel de la mujer en la iglesia y lo que el Santo Papa ha expresado, ya que San José cumplió esa hermosa tarea como glorioso jefe de la Sagrada Familia. Irma desde Ibagué. Muchísimas gracias, Irma, y muchísimas gracias a nuestros amigos cristovidentes. Bueno, aquí vean la insistencia de que agradecen muchísimo de eso. La justicia también es exaltar, pues reconocer, como decíamos ahora, el papel de cada una de las personas, del niño, del joven, de la mujer, del hombre, de los ancianos, de los esposos, de la familia. Eso hace parte de la justicia, ¿no, Padre? Fortalecer, reconocer y trabajar por cada uno de ellos, Padre Hoyos. Así es, yo creo que cada persona tiene algo que aportar en la sociedad. Cada persona tiene un mensaje que hay que valorarlo, respetarlo, sea que no estemos de acuerdo con sus mensajes, todos tenemos que aportar cosas. Y también San José nos invita de que en su silencio aportó cantidad de cosas. ¿Qué más? No necesitó muchas palabras, no necesitó discursos, no necesitó predicaciones largas, mensajes, homilías que hiciera dormir a la gente o despertar a la gente. Él lo que hizo fue que nos dio a Jesús, y con eso despertó a la humanidad para que viviéramos en un país justo, en una sociedad justa. Y tenemos que empezar a tener familias justas, jóvenes justos, ancianos justos, gobernantes justos, todo justo. Hasta tenemos que pedirle al COVID que sea justo y que se acabe ya y se vaya ya, porque ya estamos aburridos. Entonces eso también es justo, para que podamos vivir una nueva normalidad, entre comillas, con más justicia, y que entendamos el campanazo que se nos dio a enderezar nuestros caminos. Y como decía Anderson, el que echa serrucho lo echa derecho, y tenemos que caminar derecho, y esas son las cosas de Dios. Con Dios no se juega, con Dios no se tuerce, con Dios andamos en caminos justos que nos van a llevar a la salvación, y en la salvación vamos a encontrar la verdadera felicidad. Pero la felicidad y la justicia se empieza desde acá, en la casa, en los hogares. Hijos, a ponerle atención a sus papás. Jóvenes, a no vivir ese libertinaje que los va a hacer chocar dentro de la vida. Tienen que tener un encuentro con Jesús y a enamorarse de Jesús y enamorarse del Evangelio. Así que yo invito a los jóvenes a que nos sigan también, así como Bitácora de Ander, a mis YouTube, que es José Eugenio Hoyos, o en Facebook también estoy en Instagram. Así que estamos dándole las redes sociales para evangelizar, no para chismosear. Qué bien, para evangelizar, no para chismosear, porque el chisme hace parte precisamente de construcción, es decir, de destruir la justicia, más bien, haciéndole mal al otro. Pues eso está bien. Usted nos ha dicho, hay que hablar clarito, lo ha hecho, y eso se lo agradecemos, Padre. Padre, en esa historia de San José también tuvo que vivir persecuciones. Usted nos ha hablado también de
de estas situaciones de pronto dificultosas que tenemos como la pandemia, que ha visibilizado también otro tipo de pandemias en medio de nosotros. La politización de todos los discursos, de todo, pues las vacunas entonces se politizan, aprovecharse en todas las situaciones, y frente a la iglesia también se ha evidenciado una cierta molestia frente a la iglesia. Entonces, lo que usted decía, de pronto allí por debajito hay persecuciones. ¿Cómo enfrentar esa situación como San José, con un ejemplo visible, siendo personas justas como iglesia? Padre, usted me preocupa mucho porque es muy inteligente y hace preguntas, pero muy fuertes. Y yo le voy a decir lo siguiente: es cierto, padre, lo que usted está diciendo es una problemática no solamente nacional, sino mundial. En los Estados Unidos lo estamos viviendo. Hay una persecución, la plaga y la pandemia que ha resultado ahora es de discriminación, es de racismo, es una desconfianza, es de una competencia. Mira, yo me quedé aterrado ahora que estoy aquí en Cali, colaborando con el arzobispo de Cali y el arquidiócesis, de ver la gente que en toda una pandemia se guardó, pero salió en diciembre a gastar y llenaron todos los centros comerciales. Qué horror, que no tenían justicia para ellos. Y además de eso, los templos muchas veces vacíos y restringidos. Entonces, hay cosas que tenemos nosotros que cuestionar y después evaluar como iglesia, porque iglesia somos todos, de las cosas que fueron justas e injustas y cómo mejorar para evitar, por ejemplo, un tipo de esta pandemia que fue algo que nos llevó a aislarnos, a exiliarnos. Y también es lo que pasó con San José cuando tuvo que sacar a la familia santa para huir de Herodes, para huir de un sistema que era opresor, de un sistema que iba a acabar con la fe que estaba encarnizada en el Hijo de Dios, que era Jesús. Entonces, hemos vuelto a mirar unos episodios que la gente tiene que mirar, de que esto no es apocalíptico, esto es una cuestión real, y donde nos pegaron un frenazo dentro de la vida para que seamos justos con nosotros mismos. Hay que ser justos con nosotros, hay que ser justos con nuestra salud, cuestionarnos si habíamos sido justos con Dios, si habíamos sido justos con nuestra fe, si hemos sido justos con oración. ¿Y cómo se contraataca? Con la oración, y empezar nosotros a trabajar en una solidaridad mucho mayor, a construir un reino de justicia, que es lo que nos está pidiendo Dios. Así que, Padre, sí, qué interesante la pregunta. Me lo voy por un ladito para que reflexionemos y hagamos una labor mucho más evangelizadora. Nos va a tocar trabajar el doble para que la gente que realmente esto la conmovió, lo tomó, que no fue un castigo de Dios, sino que Dios habló, y habló fuertemente. ¿Cuánto lo escuchamos? Y estaba hablando. Padre Hoyos, es importante, aunque usted dice me voy por el ladito, pero es importante el tema de tenemos que empezar a revisarnos nosotros mismos, porque es que definitivamente la sociedad como está es producto precisamente de eso que nosotros no hemos reconocido en nosotros, esas heridas que de pronto estamos arrastrando de nuestra historia, que o no las reconocemos o no las queremos reconocer, y es así como nosotros nos damos a los demás, y esas son las relaciones que estamos construyendo. Entonces me parece importantísimo dejar claro eso, tenemos que empezar a revisarnos a nosotros mismos, pero importantísimo en esa revisión. Padre, perdón, te interrumpo. Sí. Y me gustaría que tanto tú como Manuel, y es lo que el pueblo colombiano necesita y el mundo, se hablara de un futuro programa de cómo sanar las heridas que nos dejó la pandemia. Para nosotros, porque sanar la pandemia es una cosa, pero las secuelas espirituales que quedan ahora son cuestionables. Completamente de acuerdo, Padre, y aceptamos eso y queremos nosotros, ya lo estamos aquí anunciando, queridos amigos cristovidentes, esperen entonces este próximo programa con el Padre Hoyos. Pero Padre, con usted obviamente. Sí, por eso digo, con el Padre Hoyos. Con el Padre Hoyos, ya quedó usted también allí agendado exactamente para un próximo programa en Entre Amigos. Pero en esa reflexión que estaba haciendo, Padre, de empezar nosotros a ser honestos, ¿verdad? Con nosotros para poder ser honestos afuera. Es también mirar el tema de la misericordia, porque Padre,
nos podemos quedar perfectamente en ese reconocernos y darnos palo duro a nosotros mismos y darle palo duro al otro. Y perdemos en esa visión el tema de la misericordia, que con la misericordia también construimos justicia. Entonces, hablemos un poco también de eso, de la misericordia, Padre, esa misericordia que viene de Dios y esa misericordia que el Señor nos regala a nosotros también, para que aunque seamos honestos, aunque seamos claros y coherentes, pues también seamos misericordiosos con nosotros y con el otro. Claro, es que yo creo que lo que nos hace falta a la humanidad ahora y que el COVID nos dejó es qué tanta misericordia tenemos con nosotros, con el prójimo, cuál fue nuestra solidaridad, o fue que nos aislamos completamente y sálvese el que pueda, ese no es mi problema, si usted se murió o eso es problema suyo, yo me estaba cuidando, etcétera, o qué. Porque yo creo que la misericordia de Dios no tiene límites, el amor de Dios no tiene límites, su compasión no tiene límites, y la misericordia tiene que ser fundamental en el 2021. Yo creo que esto va a ser la base, y fue la misericordia que tuvo, por ejemplo, San José en su justicia. Es la misericordia de él que nos viene a dar. Y el Papa nos ha hablado, el Papa Francisco, muchas veces de la misericordia cristiana. Si no aplicamos la misericordia con nosotros mismos, ¿para dónde vamos? Yo creo que viene una pandemia mucho peor si no la aplicamos ahora. Pues hay los recursos, y el recurso más grande es el recurso espiritual, y lo tiene la Iglesia Católica. Al que le caiga el guante, que se lo ponga. Que se lo chante. Padre, no sé si de pronto pues yo me equivoqué con esto, pero quiero también que me ayuden. Y es San José, el momento de encontrar el problema, aquel del embarazo, porque era un problema para él, el problema del embarazo de su esposa, de su prometida, toma la decisión de repudiarlo, o sea, sí, de abandonarla, pero en secreto. A veces nosotros tenemos también esa justicia, ¿no? La justicia humana, que es tal vez abandonar, y cuando él sueña, cuando él escucha a Dios, llega al salto del compromiso. No sé si también, teniendo en cuenta el tema de la misericordia, la justicia de los hombres podría verse desde esa perspectiva, que busquemos la felicidad en este mundo, pero el Señor nos llama a comprometernos. No sé si la justicia de Dios implica un compromiso. 100%. Y yo creo que lo que nos hace falta, algo que hablaba, por ejemplo, Anderson, es que los jóvenes hoy no se quieren comprometer, los gobiernos no se quieren comprometer, nosotros no nos queremos comprometer porque eso cuesta. Y a San José le costó huir, se arriesgó. Nosotros nos falta una palabra importante, queridos amigos de Cristovisión, aquí que estamos entre amigos, y es a atrevernos, a arriesgarnos, a dar un salto. Hay gente que dice que lo dé el primero, lo dijo Anderson, no, todos tenemos que darlo, porque si todos damos el salto, si todos empezamos a orar, si hacemos cadenas de oración, si ayunamos, si somos solidarios, el mundo va a temblar a nuestro favor, no al favor de los que no están haciendo absolutamente nada. Y San José se arriesgó, fue justo porque pensó en el mundo, no pensó en él, no pensó ni siquiera en Jesús, no pensó en María, pensó en todos nosotros, por eso nos dio su hijo, por eso huyó y por eso protegió a la Virgen, y es el Padre putativo de nosotros, de nuestra fe. Esto es hermoso, maravilloso lo que estamos haciendo nosotros. Esto nos tiene que hacer temblar los corazones y volver a mover las conciencias para cambiar el mundo. Esta es la gran oportunidad que se nos da a nosotros como iglesia para que volvamos a tomar fuerzas, tomar las riendas, saltar y mostrarle al mundo que sí hay esperanza, volver a la esperanza.